Bueno, si quieren ya arrancamos, que son y 5 para cumplir con nuestra palabra. Gise, ¿estás para que arranquemos? Estamos, y cualquier cosa de eso, váyannos diciendo por el chat, ya que ahí tenemos la posibilidad de interactuar. Cualquier duda, consulta, entiendo que no pueden destrabar micrófonos, así que la idea es eso, que sea lo más interactivo posible. Genial. Bueno, si ya todos pudieron entrar a menti.com y poner el código que dejamos acá, avanzamos. Como saben, ya habrán estado dando vueltas, estamos en el marco del Festival de Innovación Virtual este año, que hace todos los años la Usina de Ideas, desde hace 3 ya, y nosotros venimos participando siempre. Y les vamos a contar un poquito qué vamos a estar haciendo en este ratito de charla. Primero vamos a presentar un poco de lo que es Techo, no sabemos si lo conocen o no. También obviamente nos vamos a presentar a nosotras que todavía no lo hicimos. Vamos a charlar de algunas definiciones, vamos a hablar del acceso al hábitat digno, del relevamiento nacional de barrios populares y de las capacidades comunitarias. Para arrancar, nos presento. Somos Gise y Celi. Gise está del otro lado, que no está hablando ahora. Ella es la directora general de Techo en La Plata. Es abogada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y yo soy Celina, soy coordinadora de personas en Techo La Plata, del voluntariado. Supe ser estudiante de arquitectura y soy emprendedora, así que me copa mucho esta movida de usina. Una vez que ya nos presentamos, queremos saber cómo se llaman ustedes. Así que si pudieron ingresar a menti.com y poner el código que ya les dijimos al principio, les pedimos que nos cuenten cómo se llaman. Maru, Belén, Bárbaro. Y ahí les preguntamos si conocen el trabajo que hacemos desde Techo. Bien, acá quieren saber más. Bien, bueno, como a modo de introducción, queremos contarles así súper breve qué es Techo. Si bien nos dijeron que ya sabían, vamos a hacer un repasito. Techo es una organización social que está presente en 19 países de Latinoamérica, que lo que hace es trabajar junto a vecinas y vecinos de barrios populares. Y tenemos, obviamente, como toda organización, una misión y una visión. Nosotros buscamos que llegar a una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan los mismos derechos y puedan gozar de los mismos derechos, y a su vez que las personas puedan desarrollar sus capacidades. ¿Y cómo queremos hacer eso? Trabajando junto a vecinas y vecinas, vecinos y vecinas de los barrios, y jóvenes y voluntarios y voluntarias y otros actores para que esto pueda lograrse. Así que una vez dicho todo esto, después obviamente si quieren que nos explayemos más sobre algo de Techo, nos van preguntando o bueno, o van hasta el stand. Ya vamos a arrancar con otras preguntas y más con lo que va la charla. Les preguntamos por qué creen que existe la pobreza. Y acá lo importante son dos cosas. Una, que no hay, es anónimo esto, así que pongan lo que se les ocurra, lo primero que se les venga a la mente. Y no es un examen tampoco, así que lo que se les ocurra poner está bien. Estábamos, para los que se están sumando, mientras van haciendo eso les cuento, ya nos presentamos, yo soy Celi y del otro lado está Gise, que vamos a estar dando esta charla. Todo lo que respondan en estas preguntas que ponemos es anónimo, así que anímense a poner lo que quieran. Bueno, bien, ahí alguien ya se está animando a responder. No hay una distribución de recursos equitativa por la inequidad que existe. Bien, ¿no tuvieron o no se les dio oportunidades? Seguimos si quieren, igual obviamente que si alguien no llega a responder esto, puede responderlo por el chat y lo leemos en voz alta, así que no se hagan problema. Bueno, bien, ahí un poco la idea que teníamos con Celi cuando pensamos la charla fue justamente que pudiéramos interactuar, así que como decía ella, animémonos eso a responder y a escribir las concepciones que cada uno tiene, ¿no? Sobre esta problemática como es la pobreza. Como bien dice el título de la charla, pobreza, una mirada multidimensional, ¿no? Entonces, en esta presentación lo que pusimos a base de no hacerlo comparativo, pero sí desde dónde nos paramos, ¿no? Cuando pensamos esta problemática. Y sabemos que es una problemática bastante histórica, al menos en lo que respecta a nuestra sociedad y a nuestro país.
Y tenemos como claramente cada vez que empezamos a pensar en la pobreza o queremos justamente medirla, queremos pensarla, queremos ejemplificarla y demás, lo que siempre estamos buscando es tratar de definirla. Y es compleja, sin duda, ¿no? Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles son o cómo es que se la mide, o cómo que se la trata de definir comúnmente, ¿no? Y lo que sabemos todos, que por ahí podemos haber escuchado en la radio, en la tele, incluso hasta en ciertos espacios educativos también. Sabemos que se la relaciona muchas veces a lo que es la pobreza con el cumplimiento o la satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Entonces, las personas que están en situación de pobreza son aquellas que no pueden satisfacer esas necesidades. Y ahí los organismos más oficiales, ¿no? Que por ahí son quienes arrojan estos números que solemos ver, como aumentó 3% la pobreza, tenemos, no sé, el índice de pobreza es de 39%, como son todos números bastante duros y que responden a un estándar o a un ejercicio que es lo que se suele llamar la medición de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, lo que plantea esta medición es que a partir del ingreso que pueda llegar a tener ese hogar, un hogar X, tomemos por ejemplo, se establece si a partir de esos ingresos tienen capacidad para satisfacer por medio de bienes y servicios necesidades alimentarias y algunas otras necesidades que no son alimentarias, pero que también son consideradas esenciales. Entonces, se establece lo que solemos, y creo que este concepto lo vamos a tener varios, al menos de oído, la canasta básica de alimentos, ¿no? Que la canasta básica la determina los organismos oficiales también, el INDEC, y dice, bueno, para lo básico para cubrir las necesidades alimenticias de una persona o de una familia es esto, esa canasta vale tanto, y en base a eso se empiezan a hacer comparativos con los ingresos que puede llegar a declarar una persona. Después avanza un poquito más y dice, bueno, no solo las necesidades básicas y esenciales son justamente alimentarias, sino que podemos ampliarlo y decir, bueno, puede entrar la vestimenta, el transporte, la educación, la salud. Y ahí es donde se obtiene la canasta básica total, ¿no? No queremos entrar tanto en el detalle de esos índices e indicadores, pero sí, como todos los hemos escuchado muchas veces en el noticiero, que se va actualizando y demás, como claramente todos estos componentes hacen a lo que después se termina catalogando una persona según los datos que se obtienen de otra encuesta, que es la encuesta permanente de hogares, que es ahí donde, y puede que a varios capaz en algún momento nos hayan encuestado. Entonces, lo que nosotros hacemos en esa encuesta permanente de hogares es declarar, bueno, yo, Gisela, vivo en tal vivienda, en tal casa, mis ingresos son estos, mis actividades son estas, mis gastos son estos, aproximado, ¿no? Y en base a eso, estableciendo cuánto vale la canasta básica, cuánto vale la canasta básica total, que era esta que ampliaba un poco más la de alimentos, es que después se clasifica como pobres indigentes aquellos que sus ingresos no pueden satisfacer la canasta básica de alimentos. Y como pobres, quienes en comparativa de sus ingresos no llegan a satisfacer el valor de la canasta básica total. ¿Bien? Esta medición, que es lo que después se termina comunicando, sobre todo a nivel de organismos oficiales, se llama no, digamos, es un método y una medición justamente de la pobreza que indirecto y unidimensional, ¿no? Indirecto, ¿por qué? Porque infiere a través de los ingresos, y unidimensional porque solo se enfoca justamente en una parte económica, digamos, ¿no? Entonces, yo si cobro tanto, se entiende que si supero esa canasta, bueno, no soy pobre, por así decirlo, ¿no? Y lo que nosotros justamente empezamos a pensar en esta charla y que va muy acorde a nuestro modelo de trabajo, ¿no? Y a esto que contaba Celi con la visión y la misión, es justamente empezar a entender a la pobreza, o al menos pararnos desde un enfoque que sea multidimensional, ¿no? Donde no yo solo vea esta problemática en torno a lo económico, sino que la entienda justamente como esa situación en la que me van a vulnerar los derechos,
no solo económicos, sino también políticos, sociales, culturales, civiles, ¿no? Porque digo, hay un montón de cosas que hacen y que componen a la problemática en sí. Entonces, justamente, si nos empezamos a parar, y creo que la discusión ahí tiene que ser también en las órbitas de las instituciones públicas, desde ese enfoque es donde empezamos a ver y nos empezamos a meter un poco más en las complejidades. Entonces, la propuesta justamente es empezar a charlar esta problemática desde esa multidimensionalidad de la que hablamos, ¿no? Eh, bien, vamos a iniciales. Bueno, ahí vuelvo a retomar, estamos tratando de interactuar con el público, así que les pedimos que si alguien se sumó en este ratito, se meta a menti.com y ponga el código que está seleccionado acá arriba para poder sumarse a responder las preguntas que hacemos y que sea más ida y vuelta. Nada, de nuevo, las preguntas son anónimas, las respuestas son anónimas, así que anímense a poner lo que se les ocurra. Y acá la pregunta es, ¿qué hace que el hábitat sea digno? ¿Cómo creen qué creen que compone el hábitat digno? Sí, o qué se nos viene como cuando escuchamos esa palabra, qué es lo que primero se nos viene por ahí a la cabeza, ¿no? Para poder seguir hablando de este enfoque multidimensional, empezamos a hablar de esto también, ¿no? De empezar a ampliar esa mirada y no solo atenernos a las cuestiones económicas. Genial. Bueno, voy leyendo algunas respuestas que van apareciendo. Tener un baño, techo y piso. No sé si alguien más anda por ahí, se anima a poner algo. De nuevo, no hay respuestas incorrectas, sino es lo que se nos ocurra. Espacios con salubridad. Perfecto. Y de nuevo, cuando pasemos de Filmina, no se preocupen que si quieren pueden poner en el chat también lo que se les vaya ocurriendo. Así que, si quieren, seguimos. Si quieren ahí, lo que pueden hacer es dejar en el buscador, si están por el celu, el Menti abierto, porque vamos a ir, capaz eso no lo aclaramos, como vamos a ir tratando de desarrollar la charla o este espacio, así, generando un debate o interaccionando lo más que podamos. Bueno, y un hábitat digno ahí, como bien algunas cosas las iban diciendo ustedes, esto está extraído de un fragmento del Consenso Nacional por un Hábitat Digno que se reunió en el 2015, que surge del Habitar Argentina, que es un colectivo multisectorial que está integrado por organizaciones sociales, organizaciones de territorio de base, muchos sectores políticos, hay algunos legisladores que participan también. Entonces, el hábitat digno, en habitar, en este consenso, se define como el hábitat digno implica el acceso universal a la tierra, la vivienda, las infraestructuras básicas y los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción, en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente según las particularidades del medio urbano y rural. Y acá es muy importante, sobre todo, en esta definición que arroja Habitar, que todos estos componentes, ¿no? O todas estas cosas que tienen que ser garantizadas para que podamos hablar de que nos estamos desarrollando como sujetos en un hábitat digno, tienen que ser en respeto a los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad, ¿no? Porque las comunidades muchas veces no, digo, tienen su historia, tienen su trayectoria, tienen sus rasgos culturales, no es lo mismo una comunidad o un barrio de Buenos Aires, tal vez de lo que es el conurbano, que un barrio o una comunidad del norte argentino. Entonces, es entender que dependiendo del territorio son también las costumbres, los rasgos culturales y los simbólicos también, lo que implican esos procesos. Bien. Así que eso, perfecto. Y bueno, y un poco en ese sentido es que el acceso justo a ese hábitat digno del que estamos hablando habla de la multidimensionalidad de la pobreza. ¿Por qué? Porque comienza a tocar justamente que no son solo lo económico, como tampoco son solo los que atienden a la problemática de la vivienda, ¿no? Muchas veces vemos que, no sé, se producen relocalizaciones o con el fin de urbanizar barrios o de urbanizar comunidades para que se inserten en lo que es la ciudad formal, pero esos procesos claramente están alejados muchas veces de las cuestiones de territorio, ¿no? De este rasgo que hablamos, de este rasgo cultural y simbólico de cada comunidad. Entonces,
este acceso justo al hábitat o entienda la problemática no solo como estructural, sino que también nos hace parar desde un enfoque en el que la creación de las políticas públicas sean con soluciones de fondo, ¿no? No solamente eso, una relocalización que atienda a la vivienda, sino que tiene que ser integral, desde el acceso a la tierra, a la infraestructura, a los servicios y el acceso a la ciudad. Y a su vez, en el habitar se definen los 7 componentes de este hábitat digno del que hablábamos, ¿no? Y se dice que primero tiene que haber seguridad en la tenencia, la seguridad sobre la tierra que yo habito, que sabemos que muchas veces es el problema o el eje fundamental de los barrios populares, ¿no? Eh, Porque son pobladores que viven, los barrios populares datan de muchos años de creación, son habitantes que han trabajado la tierra, han construido su casa, han construido su barrio, pero esa seguridad no está garantizada por el Estado. La disponibilidad de los servicios, materiales, facilidades, infraestructura. Los servicios es una de las cosas también, ¿no? Que componen, que ya vamos a ver después cuando avancemos de Filmina, como es una característica de estos barrios, que muchas veces la falta de los servicios básicos está ligada también a la inseguridad en la tenencia, ¿no? Entonces, por ahí la respuesta, por ejemplo, cuando se produce un corte masivo de luz en las comunidades, es, che, no puede entrar la empresa prestataria porque ese barrio no está formalizado. Entonces, al no estar reconocido ni siquiera por el Estado, como complica también todo el tema de quién termina dando las respuestas a esos vecinos y vecinas. La asequibilidad en los gastos, es decir, que también sea soportable, ¿no? Si hablamos de personas que probablemente, por ejemplo, en un proceso de urbanización se hace la colocación de los servicios básicos y cuando uno no tiene educación como consumidor, porque digo, no es lo mismo hablar de, no sé, el gasto que genera un medidor de luz, un medidor de agua o una obra de cloacas, cuando uno nace con la oportunidad de poder educarse en eso, de poder educarse en el consumo y en lo que es la generación de los gastos que generan los servicios básicos, es distinto a cuando esa educación no está. Entonces esos gastos claramente no podemos ir y hacer un proceso de urbanización, poner medidores y demás, si no existe esa asequibilidad también entre los ingresos y el consumo. Y a su vez, que siempre tiene que ir acompañado de procesos que nos eduquen como consumidores también, que muchas veces falta en todas las órbitas, ¿no?, de la sociedad. La habitabilidad, y esto sí tiene que ver un poco más puntualmente con lo que es la vivienda adecuada, la protección de la vivienda, el estado de los materiales, el estado de hacinamiento. Muchas veces cuando viven muchas personas en un mismo espacio físico, no se pueden llegar a respetar la privacidad de esos integrantes de la familia. Que sea accesible, es decir, que todos deben tener la posibilidad de acceder a una vivienda digna. La localización de estas comunidades o de los barrios también, ¿no? Muchas veces en las tramas urbanas, en los entramados, digo, nada más representativo que La Plata, ¿no? Como el casco urbano bien diseñado, bien marcado, con todos los servicios, bien regularizado, bien urbano, y por toda la periferia, todo lo que son la ubicación de los barrios populares, a donde sabemos que es más difícil la llegada de servicios, las respuestas, pensemos, ¿no?, en todo lo que tiene que producirse, o al menos en lo que se produce donde nosotros estamos ubicados. Y por último, la adecuación cultural, siempre en base a la expresión de identidad del barrio, ¿no? Como eso tiene que ser. Y si hay, por ejemplo, cuando recién decía el proceso de relocalización, siempre teniendo en cuenta eso, la identidad que yo tengo como vecino, como habitante del espacio en el que estoy. De mi kiosquero que vive en la misma cuadra, el que le compro hace 30 años y me da fiado, y con el cual si me pasa algo le dejo la llave, como todas esas cosas, esa confianza que se genera en las comunidades, es súper importante que estén presentes y que sean tomadas en cuenta a la hora de hablar, por ejemplo, del acceso justo al hábitat. Pienso por ahí, lo relaciono mucho con el tema de las relocalizaciones, que es muchas veces cuando más se ve vulnerado por ahí o menos se toman en cuenta estos componentes del hábitat digno, ¿no? Pero fijémonos
como todos estos componentes amplían la gama o el enfoque y esas gafas que nos ponemos cuando empezamos a pensar la pobreza en la multidimensionalidad y decimos, che, claramente medirla por una línea que solo esté determinada en cuanto a los ingresos que yo puedo obtener como persona y en base a una canasta básica que fija un organismo, como esto, digo, es mucho más amplio, la mirada es complejo sin duda, pero cómo empezamos a ver y decimos, claro, hay muchas cosas que se terminan vulnerando y que quedan por fuera, que no son tenidas en cuenta a la hora de determinar o a la hora de definir, al menos por quienes tienen la posibilidad de dar soluciones definitivas, esta problemática como es la pobreza y para quienes se encuentran en esa situación, ¿no? Pasamos, Elisa. Bien, seguimos. Y un poco acá, hablando justamente del hábitat adecuado y empezamos, si es que la categoría, la clasificación lo permite, ¿no? Entonces empezamos a pensar, bueno, podríamos en La Plata, en lo que es casco urbano, hablar de que hay un hábitat adecuado, ¿no? Llegan los servicios básicos, yo tengo seguridad en la tenencia, o al menos soy locataria mediante un contrato formal, tengo la seguridad en la tenencia, estoy bien localizada, hay una expresión, o al menos me identifico con la zona en la que vivo, y después empezamos a hablar de aquellos hábitats que no son tan adecuados porque justamente estos componentes no están siendo garantizados. En ese orden podemos encontrar tal vez lo que son las urbanizaciones más informales, como los conventillos o estos planes de vivienda irregulares, ¿no? Que muchas veces incluso quedan a la mitad, o edificaciones que son tomadas, barrios sin soluciones definitivas, que son aquellos que no tienen título y les falta al menos un servicio básico, y los asentamientos informales o los barrios populares que tienen la característica de que son al menos 8 familias agrupadas y contiguas en un mismo espacio físico entiéndase por barrio, terrenos, donde más de la mitad no tiene título de propiedad, o sea que no hay una seguridad en la tenencia, y al menos le faltan 2 de los servicios básicos. Como servicios básicos entendemos al agua, a la luz y a la red cloacal, ¿no? Entonces ahí, y no es que no los tengo de hecho, no es que puedo llegar a tener, por ejemplo, agua en mi casa y luz, pero no es la conexión formal. Yo no tengo una intradomiciliaria donde tengo un medidor e incluso pago por ese servicio y que me asegura, por ejemplo, no sé, que no haya un corte de luz y esté, como pasó hace poco en uno de los barrios, 15 días sin luz, porque la solución, claramente yo al no estar de manera formal y al no tener bajada domiciliaria, depende muchas veces de un transformador que está a 5 cuadras. Entonces, un poco eso es lo que nosotros muchas veces tomamos a la hora de definir esto, los barrios populares o los asentamientos, ¿no? Que consideramos que no son hábitats dignos porque muchos de los componentes se ven vulnerados. Pasamos, si quieres. Bien. Ahora que ya pudimos definir qué es un barrio popular o un asentamiento informal, les pedimos, bueno, justo acá se nos spoileó, pero les pedimos que nos digan cuál creen que es el número de barrios populares que hay en el Gran La Plata. El Gran La Plata comprende La Plata, Berisso y Ensenada. A ver, ahí va. Bien, ya igual estaba como spoileada la respuesta, así que vamos a pasar a otra y vamos a preguntar, que esperemos que ahí no esté resuelta. ¿Cuántas familias creen que viven en esos 190 barrios populares que hay en La Plata, Berisso y Ensenada? Y si no, vamos avanzando igual para no irnos de tiempo en la charla tampoco y que no se nos corte a la mitad. Así que seguimos, si te parece, Giselle. Dale. Bueno, y un poco en eso que veníamos hablando de la definición, ¿no? O al menos cómo no sé si la definición, pero sino cómo terminamos por identificar un barrio popular o un asentamiento informal. Es que veníamos diciendo de las soluciones que muchas veces están en manos de las órbitas públicas del Estado por su gran capacidad como ente.
Es que comienza desde Techo, nosotros empezamos a ver que no había datos oficiales de los habitantes de barrios populares o asentamientos informales. Entonces, una de las primeras cosas que surge con la organización es el relevamiento de asentamientos informales, que nosotros lo llamábamos RAI, ¿no? Y lo que hacíamos justamente era empezar a tomar definiciones. Bueno, según entendemos que un asentamiento informal tiene estas características, viven 8 familias contiguas, no hay acceso, no hay seguridad en la tenencia, no hay al menos 2 de 3 servicios básicos. Dijimos, bueno, ¿cuánto en los territorios que estamos, bueno, cuánto, y en los que no también, cuántos barrios o asentamientos informales hay? Porque era información que el Estado claramente no brindaba, y empezamos a justamente a hacer estos relevamientos, pudimos hacer 2, y después, en conjunto con varias organizaciones sociales y como precedente el RAI, que son informes que están súper disponibles para cualquier persona que desee ahí navegar o bucear en la página de Techo, después la podemos pasar, y en conjunto con otras organizaciones sociales, que ahí incluso estaba Cáritas, la Corriente Combativa y Clasista, Barrios de Pie, CETEP, bueno, se empieza a impulsar, ¿no? Desde las orgas empieza a impulsarse esto, como, che, empezamos a necesitar tener información oficial. Queremos que el Estado comience a generar esa información, que sea periódica, que sea verídica también. Y ahí es que surge, por mucho empuje desde los territorios también, el Registro Nacional de Barrios Populares, ¿no? Que es más conocido como RENAVAP. Y el RENAVAP lo que viene a hacer justamente es hacer un censo de los pobladores y las pobladoras que viven en los barrios populares. Es un gran paso, fue realmente un granito, porque aparte el Estado no emite lo que es el título de propiedad, porque sabemos que son procesos mucho más complejos, pero sí reconoce esa preexistencia o al menos esa vivencia en esos territorios, ¿no? Y es lo que muchas veces podemos llegar a escuchar también como certificados de vivienda familiar, ¿no? Que el certificado en definitiva lo que dice es eso, che, el Estado te está reconociendo a vos que vivís en esta casa y en este barrio. A partir de ahí, los datos que se arrojan al 2016, que es cuando se hace la actualización, es que en el Gran La Plata, que el Gran La Plata es el quinto aglomerado urbano, hay 190 barrios populares, lo cual es bastante, digo, es un número que habla mucho, ¿no? ¿no? No es solo eso, o al menos en lo personal digo, claramente no es solo un número, nos está hablando un montón. Y muchas veces siento, ¿no? Y pienso, o muchas veces he hecho comentarios como, che, a veces ese 190 habla más de La Plata que lo que es el cuadrado, su casco urbano. Y después sí, disgregándolos, son 153 en lo que es el municipio de La Plata puntualmente, 19 en lo que es el municipio de Berisso y 18 en lo que corresponde al municipio de Ensenada, donde viven aproximadamente 39.400 familias. Se estima más o menos que en esa familia hay 4 integrantes por cada una, ¿no? Entonces pensamos que es un número de personas bastante grande. Y bueno, y un poco en ese proceso, como claramente el RENAVAP viene a decirnos esto, bueno, che, hay un problema histórico, estructural, donde están siendo los derechos extremadamente vulnerados, ¿qué hacemos con estos números? Y claramente quienes tienen, como decía recién, la respuesta son los organismos oficiales. No solamente los organismos oficiales, sino que ahí también en esos procesos que sabemos que son lentos y que involucran a todos como ciudadanos, también es la ciudadanía, la persona civil, digamos, que también somos responsables y nos debemos involucrar en parte en estos procesos, ¿no? Y ahí pasando a la otra filmina. Y para cerrar, porque la charla nos queda poco tiempo, acá es cuando empezamos a hablar, bueno, ¿cómo se van a dar esos procesos o cómo esperamos o cómo creemos, ¿no? Y un poco estas estadísticas o estos números, en casi 6 de cada 10 comunidades, los y las vecinas se han organizado para mejorar su barrio. En casi 7 de cada 10, los y las referentes piensan que el rol de los vecinos y vecinas es organizarse y pensar qué proyecto realizar o cómo tomar las decisiones. Entonces, claramente, digo, estos textos
nos dicen un montón. ¿Qué nos están diciendo sobre todo en ese montón? Y es que claramente la producción de ese hábitat del que hablamos, de ese enfoque multidimensional, primeramente se da en las comunidades. Y que es necesario también reconocer a los pobladores de los barrios populares como los hacedores de ciudad con mayor experiencia, ¿no? Porque son quienes mediante procesos de educación popular, de horizontalidad, a través de las historias que tienen los barrios, como claramente van tejiendo redes, van participando de espacios que no son intermitentes, sino que muchos tienen mucha trayectoria colectivamente. Digo, pensémonos nosotros por ahí, o al menos yo en mi caso, como yo vivo en un edificio y la verdad como sí, me cruzo a una vecina en un ascensor como, hola, ¿cómo estás? Y ya, pero yo no tengo nada por lo que hablar con mi vecina, ¿no? O al menos yo en mi caso. Y acá los vecinos y las vecinas, como siempre, en espacios de debate, de discusión, cuando falta algún servicio básico, como en comunidad, tratando de reclamar, tratando de producir, como socialmente y desde ellos, ¿no? El hábitat. Entonces, todos estos procesos que se pueden llegar a dar en las comunidades también tienen que reconocerse y tienen que tener como base que la única solución definitiva a la que pueden llegar los organismos, nosotros como sociedad civil y demás, es haciéndolos partes también en esas prácticas, en esas políticas, a partir de la autogestión que ya existe en las comunidades, ¿no? Bueno, la verdad que nos íbamos, pero, o al menos yo estoy para seguir en la charla, pero como así sí, a modo más de cierre, claramente es una problemática que tiene una gran magnitud, es urgente, digo, hoy lo vemos más que nunca con la llegada de la pandemia también, y claramente se va a profundizar. Eh, pero también es entender que nosotros como sociedad civil tenemos un rol clave y el Estado es el actor por excelencia digo, que debe generar primero información oficial, pública y periódica, como esto, ya el hecho de tener números oficiales y que blanqueemos esa existencia es un reconocimiento que es histórico, que es una deuda también con los vecinos y las vecinas. Y después que también todos los procesos, el reconocimiento, las mediciones oficiales que se hagan, siempre tienen que ser, primero, ampliando la visión, claramente, y después siempre haciendo parte también a los vecinos y a las vecinas en su propia producción, ¿no? Y en las búsquedas de las soluciones definitivas. Y no solo con enfoques por ahí meramente económicos o con paliativos económicos, sino también eso, tratando de tener una mirada mucho más amplia, mucho más multidimensional. Bien. Y para terminar, para efectivizar los pocos minutos que nos quedan, les pedimos que esta pregunta, si la quieren responder, la respondan en el chat, sería qué se llevan de esta charla, qué resumen les queda o qué palabra les queda. Así que nada, para cerrar, les súper agradecemos como que nos hayan escuchado este ratito y también a la usina, obviamente, que siempre nos tiene en cuenta para todas las iniciativas que hace. Y bueno, nada, muchísimas gracias. No sé, Gise, si querés decir algo más. No, ahí gracias por el espacio, a la usina sobre todo, y gracias a lo y a las que estuvieron. Nada, esperemos que podamos ahí en algún momento encontrarnos nuevamente. Ahí Aye que saluda. Abrazo Aye, y que podamos, nada, interactuar, ¿no? Ojalá en la presencialidad nos encuentren en algún otro espacio. Ojalá, y nos cruzamos por lo que queda del festival que está haciendo buenísimo. Así que les mandamos un saludo grande. Exacto.